principios de la humanidad. Hace 2.5 millones de años se originó el hombre y 12.000 años antes de Cristo los primeros humanos migraron de Asia hasta el continente americano. Lo hicieron por el estrecho de Bering. Tiempo después se asentaron en América y del 10.000 a.C. hasta el 7.000 a.C. tuvimos el periodo paleoindio, donde fue el momento que los primeros humanos se asentaron en América y existieron los cazadores y recolectores. Ellos eran encargados de cazar camellos, mamuts, entre otros. En la actualidad se han encontrado algunos fósiles de los animales que fueron cazados. Culturas arcaicas del Ecuador. La cultura inca se originó en Ecuador en el año 11.000 a.C. Esta cultura tiene raíces de comunidades prehispánicas del Imperio Inca. Su objetivo principal era resguardar las fronteras para impedir la sublevación de aquellos pueblos que eran sometidos al imperio. Tuvo su mayor centro de vida y desarrollo en Ecuador. Prefiguró su desarrollo agrícola y artesanal. La cultura Chauchi se asentó hace 10.000 años antes de Cristo en el cantón Xic-Xic, en la provincia de Azuay. Tuvieron un entorno privilegiado como son las zonas templadas y el bosque montano. Los únicos restos de fauna recuperados provienen de la cueva de Chauchi. Una de las culturas conocidas del Ecuador es la cultura Valdivia, situada en las provincias de la costa ecuatoriana de Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro. Su antigüedad data de entre 4.050 y 4.450 años antes de Cristo, considerada como una de las más antiguas culturas del mundo que corresponde al periodo formativo temprano, caracterizado por la aparición de las cerámicas. Se dedicaban a la caza, pesca y recolección de moluscos. Con la ayuda de la cultura Valdivia se desarrollaron diversas culturas en el Ecuador. Por ejemplo, tenemos a las culturas Machalilla, Chorrera, Narrio, Cotocollao, Pasto, Caranqui. Esto fue entre los años 1600 y 800 a.C. Antepasados incas. La cultura inca o Tahuantinsuyo fue una civilización andina que floreció en el antiguo Perú entre los años 1200 y 1533 después de Cristo, extendiéndose desde el norte de Quito hasta el sur de Santiago, destacándose por su arquitectura, agricultura, sistema político y caminos. La sociedad inca era jerárquica y rígida, con el inca a la cabeza, seguido de nobles, sacerdotes y el pueblo común. La unidad social básica era el Auyu, una comunidad familiar que trabajaba la tierra de forma colectiva. La economía inca se basaba en la agricultura con técnicas avanzadas como terrazas y sistemas de riego, cultivando maíz, papas y otros productos. También practicaban la ganadería de camélidos sudamericanos, también conocidos como llamas y alpacas. El imperio inca cayó en 1532 a manos de los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro. La caída del imperio se debió a una combinación de factores, entre ellos la guerra civil, las enfermedades y la superioridad militar de los españoles. Periodo de la Independencia y la República del Ecuador. La Real Audiencia de Quito fue en el año 1563 hasta 1822. Debido al declive económico de la última década y la crisis de la monarquía española, se dio paso a un levantamiento a cargo de un grupo de quiteños criollos que tomaron el control y manifestaron su esperanza y determinación de alcanzar la liberación territorial de la corona española. Tras este acontecimiento, el 2 de agosto de 1810 se invitó a las ciudades de Cuenca y Guayaquil a ser partícipes de esta entidad política independiente. El 9 de octubre de 1820, Guayaquil proclamó su independencia con José Joaquín de Olmedo y varios ciudadanos notables, comerciantes y terratenientes, que de inmediato notificaron a Quito y a Cuenca del hecho e incitaron a las mismas a formar parte del movimiento. La primera asamblea constituyente fue en el año 1830. Su objetivo fue redactar la primera constitución del país y definir los principios de la nueva república. Se estableció la estructura del gobierno. El Ecuador en los últimos años y en la actualidad. La primera constitución de Ecuador, conocida como la Constitución de 1830, fue promulgada el 11 de septiembre de 1830 en Riobamba, estableciendo las bases legales y políticas para la joven República Ecuatoriana. Tras la disolución de la Gran Colombia, el Distrito del Sur se organizó para formar un nuevo estado independiente, como en la actualidad la conocemos, la República del Ecuador.
La Constitución de la República del Ecuador de 2008 fue aprobada el 28 de septiembre del 2008. Se trata de la 21ª Constitución del país. Algunas de sus características son que incorpora derecho e instituciones de la Constitución de 1998. Se compone de 444 artículos divididos en 9 títulos y capítulos. Incluye disposiciones transitorias, derogativas y finales, y también fortalece las garantías de los derechos. Hasta la actualidad han existido 84 jefaturas de Estado en Ecuador, ocupadas por 70 mandatarios en 89 periodos de gobierno. No existe una numeración oficial de los jefes de Estado de Ecuador hasta la presente fecha. Algunos de los presidentes más influyentes que ha tenido el Ecuador son Eloy Alfaro, destacado por su liderazgo en la revolución y la construcción de la vía del tren; José María Velasco Ibarra, gobernó 5 veces y promovió reformas políticas y sociales; Rodrigo Borja, implementó políticas económicas y sociales como Plan Nacional de Desarrollo y Salario Mínimo Vital; Rafael Correa, lideró la Revolución Ciudadana implementando reformas sociales y económicas; León Febres Cordero, impulsó políticas económicas que permitieron el crecimiento del sector privado.